Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero, vamos a discutir sobre el tono y el lenguaje en el ambiente de polarización política en México. Después vamos a platicar del reporte de la revista Economist, donde se informa que México dejó de ser una democracia defectuosa para convertirse en un régimen híbrido entre la democracia y el autoritarismo. Y para finalizar hablaremos de una posible guerra en Ucrania. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada subió el tono y el lenguaje de la política en México. Por ejemplo, los senadores de Morena emitieron un comunicado donde ensalzan la figura presidencial a un nivel casi religioso, mientras que consideraron a los opositores al gobierno, y lo cito, como enemigos, mercenarios y traidores a la nación, a la patria y al pueblo. Así el lenguaje. ¿Qué está pasando con la política en México? Estamos llegando a una polarización ya a niveles muy peligrosos, por lo menos discursivamente. Para discutir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Hola, Héctor. Pues déjame empezar contigo, Héctor. Pues, ¿qué decir de estas palabras? Traidores a la patria, los opositores al gobierno del presidente López Obrador, hombre. Bueno, realmente es un acto insólito de genuflexión política senatorial en servicio de lo que es un aumento de tono, pues, del presidente mismo, ¿no? Que realmente a partir de la divulgación de la noticia de la casa donde había vivido su hijo en Houston, pues como que subió muchísimo los decibeles de su de por sí muy intensa y polarizante manera de referirse a las cosas públicas en México. Entonces, los senadores sintieron, o algunos de ellos, que había que estar a la altura de la molestia, de la indignación del presidente, a la altura de lo que el presidente consideraba pues una especie de ya conspiración cuajada en su contra, y para la cual requería una defensa pues de sus partidarios como hasta ahora no había necesitado ni le habían dado. Y esta es la instrucción que viene. Yo creo que es una instrucción que viene para el Senado, que nosotros sabemos que es independiente, en particular la bancada de Morena, pero que a la hora de que el presidente necesita algo, pues es también muy solidaria y genuflexa, y se pone sin ningún condicionamiento, no solo a favor del presidente, sino en contra de todos aquellos que osen disentir de esta figura que para ellos encarna, literalmente dicen, la nación, el pueblo, el país, todo lo que es bueno en México está encarnado en el presidente. Por cierto, en medio de esta cosa monolítica y genuflexa y unánime, la verdad es que sucedió una cosa, Leo. Yo lo noté leyendo tu artículo porque lo cité, y luego fui a cotejar el documento que estaba vigente en la página del Senado, y había en el documento que estaba vigente en la página del Senado una redacción distinta. ¡Ah, caray! Distinta de la que había en tu artículo, pero había un segundo documento que estaba bastante más cerca del documento que tú citaste, que, si entiendo bien,
fue el primero que pusieron, porque Así tú lo es. tomaste de la página del Senado. Correcto. Bueno, cambió 3 veces ese documento. Y sé de muy buena fuente, de la más alta fuente del Senado, que al menos 9 senadores no lo firmaron. Empezando por el coordinador de la bancada de Morena. Ah, caray. Esto lo sé de muy buena fuente. No quisieron hacer el asunto más complicado con una protesta, pues porque no es el momento de molestar al presidente o de agravar la discusión que ya de por sí tiene el líder de esa bancada con la presidencia de la República. De manera que esa unanimidad que sabemos que no existe nunca en ningún asunto, que no puede existir tal cosa como la unanimidad servil, aquí tampoco hubo esa unanimidad. Hubo un acto de forzamiento, de grado o por fuerza a los senadores que están dispuestos a decir eso y mucho más, y a otros senadores que no solo no están dispuestos a decir eso, sino que no lo firmaron. Hasta donde yo sé, son 9 senadores. Sí. Habla bien en medio de este acto indefendible, en todos sentidos. En el primer sentido, desde el punto de vista retórico, es una retórica verdaderamente mala, de una pobreza impresionante. En medio de todo, es verdad que la pluralidad es más poderosa que la orden, y que incluso de esta manera un poco agachona y, digamos, civilina, porque han estado filtrando esta información de que no firmó el líder, ni firmaron al menos otros 9 senadores. Bueno, se mantiene al menos algo de pluralidad en esa bancada. Así es. Hay que decir que circuló un tuit donde se ve al líder de la bancada de Morena en el Senado, a Ricardo Monreal, diciendo que ningún comunicador en México se le puede considerar como traidor a la patria, ¿no? Al día siguiente. Hizo una intervención en tribuna. Así es, así es. Bueno, en efecto, por lo que dice Héctor, se entiende que Monreal no lo firmó, aunque su nombre originalmente sí apareció en la lista, a diferencia de los otros 8 de los 9 que menciona Héctor. Yo tocaría 2 aspectos que complementan lo que planteaba Héctor. Leo, damos un pasito hacia atrás. Sí. Gracias al apoyo de Peña Nieto a López Obrador en las calumnias contra Anaya, convencer a los gobernadores del PRI que votaran por López Obrador y que movilizaran a su gente, todo lo que se ha investigado, concluido, entendido, más el hecho de que el candidato del PRI no se quiso bajar, más el hecho de que muchos empresarios creyeron hasta el mero final por alguna cosa delirante de que el candidato del PRI no solo podía llegar en segundo lugar, sino que podía ganar. Una cosa chistosita. Quedó en tercero. Chistosito, digo, divertido. Bueno, estaba bien. Bueno, se vale. Esos empresarios, más el candidato, más Peña Nieto, le dieron a Morena muchos más senadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, de lo que Morena esperaba. Pusieron gente en las listas que nunca pensaron que iban a ser senadores, diputados, etcétera. Y digamos, en el sentido más amable del término, entraron muchos senadores, en este caso, rústicos, por no usar otras palabras que creo que son más adecuadas, más precisas, más finas, pero en vista de las formas que debemos guardar aquí, digamos, rústicos. Bueno, no le puedes pedir peras al olmo, por no decir a otra cosa. Es decir, pues no se puede. Pero por esos ejemplo, senadores, pues es lo que... Alguien que yo respeto mucho, que es la ministra Olga Sánchez Cordero, yo la respeto mucho. Puede respetar su intelecto. Sí, no sé si firma. respete su valor, su consistencia, su congruencia, porque eso hace mucho tiempo que no es... Pero llama la atención que alguien como Olga Sánchez Cordero firme una cosa
pues de este tono y de voy este a lenguaje. Voy a la segunda parte, pero Sí. termina con esto que es importante. Es decir, no dan para más. Sí. Es decir, el Bronx de la bancada de Morena en el Senado da para eso, Sí. para ensalzar al presidente de esa manera, para tildar de traidores a la patria a los demás, porque a eso para eso les alcanza, no alcanza para más, Sí. porque nunca iban a ser senadores. No es que López Obrador escogió a semejantes rústicos y decir, yo quiero que este rústico sea senador. No, pongan ese cuate ahí, pues igual no va a salir, hombre, no importa, pónganlo. No, es que es el conductor de coche de no sé quién, pónganlo, no importa. Sí. Y de repente sacan el 53% y ellos 38, 40, y arrastra todo esto, que nunca era la intención. Entonces, yo creo que es muy importante tomar esto en cuenta. El segundo punto es que Ricardo Monreal perdió su control de la bancada, pero no con este desplegado. Lo perdió con la desaparición de la Comisión de Veracruz hace 3 semanas. Se ve muy debilitado. Perdió la mayoría. Él es un político cuerdo. Puede uno estar de acuerdo con él o no, recordar de una manera o de otra su paso por el gobierno de Zacatecas, lo que se quiera, o por la delegación Cuauhtémoc. Es un político profesional. Es un político profesional, claro, es un tipo serio. Totalmente, y en efecto, según dice Héctor, y yo tengo razones también para creerlo, él no firmó el desplegado, incluyeron su nombre contra su voluntad y no quiso hacerla de jamón. Bueno, se entiende también porque perdió su mayoría. Entonces dice el caso de Olga, pues si el Bronx ya es mayoritario en la bancada, pues los otros no les queda mucho más remedio que romper o allanarse. Apechugar. Y por lo menos en el caso de Monreal, por ejemplo, y de Sáenz Cordero, pues es claro que han decidido apechugar. Pero de eso es de lo que estamos hablando. Los loquitos de Morena en el Senado son ya la mayoría de la bancada, ya tienen su mayoría ahí. Bueno, eso, entre restaurante y restaurante en Madrid, el expresidente Peña Nieto haría bien en reflexionar el regalo que nos encajó. Oye, Héctor, pero a ver, más allá de esto, en el tono y en el lenguaje, se empieza a imponer en México, también del otro lado, hay que decirlo muchas veces, esta lógica de amigo-enemigo, de la política como amigo-enemigo, la famoso trabajo de Carl Schmitt, ¿no? En lugar de la política como un espacio de encuentro, de negociación, de pluralismo, de tolerancia. Por eso este lenguaje mercenario, traidor, enemigo, es un lenguaje de guerra, de amigo, estás conmigo o estás en contra de mí, Héctor, y esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero yo siempre he tenido algunas reservas de pensar que la sociedad mexicana está polarizada a imagen y semejanza de cómo está polarizado el discurso del presidente y el de quienes le contestan al presidente en su tono, que son cada vez más. Cada vez más efectivos. Le han ganado bastantes batallas en lo que antes era el dominio normal del presidente, que son las redes sociales, y le han dado bastantes respuestas muy severas, desde pocas pero muy visibles, desde el Congreso y desde distintas instancias de la sociedad civil organizada, y también en los medios, en los medios escritos, en los medios radiofónicos. Se escucha cada cosa, digamos, del presidente, que sí empata bastante y a veces rebasa, aunque es difícil, las cosas que el presidente les dice a quienes quiere decirles. Ahora, no hay comparación alguna entre el poder y la plataforma desde donde el presidente ejerce su discurso polarizante con ninguno de los discursos que le contestan en el mismo tono. Mi duda es que esta polarización necia, ciega, no de discordancia, sino de insulto, de descalificación, de estigmatización, de linchamiento moral, que es de ida y vuelta, es algo que está arraigado en la sociedad
y en la vida cotidiana de los mexicanos. ¿Sí? Yo creo que no. Ok. Yo creo que no. Okay. Yo no siento eso en la convivencia diaria. No escucho familias que estén divididas, peleadas a muerte, porque unas le van al presidente y otras están en contra del presidente. Yo no oigo de asedios en la calle, de gente que le va al presidente contra personajes públicos que no le van al presidente. Pregunté recientemente a una querida amiga y muy excelente colaboradora de nuestro programa, Denise Dresser, si ella había tenido algún incidente. Y mira lo que le dicen a Denise Dresser en las redes sociales. Algún incidente físico, alguna. Y me dijo, sí, tuve uno en un supermercado de una señora que me dijo, es usted una chayotera. Bueno, pues no está bien, está muy mal, pero sí es el único incidente que ha tenido una gente tan insultada, tan vilipendiada, tan caricaturizada como Denise Dresser. Me parece a mí que eso está en las redes, eso está en el discurso, digamos, de los políticos de arriba, como diría el presidente, pero no está en la gente de abajo, como diría el presidente. Yo creo que la polarización es todavía una polarización de la cúpula. Pero nos deberíamos de preocupar que sea nada más de la cúpula. Esto no puede llegar a bajar. A mí sí me preocupa porque yo creo que es una visión errada de la política, la de amigo-enemigo, la política como guerra. No me gusta a mí ese tipo de política, Jorge. Mira, sobre todo que no es precisamente lo propio, lo típico de México. Sí. Es decir, no me sorprende, por decir algo, de Estados Unidos. Sí, sí. Porque los norteamericanos son capaces de enfrascarse en una discusión, en un bar, en un estadio, en una cena, y tirarse hasta con la cubeta, insultarse, etcétera, y terminando la discusión o el evento, salir tan campantes como si nada hubiera sucedido. Bueno, los británicos. Los británicos igual. Y los franceses también. También. México no, más bien tratamos de evitar el enfrentamiento verbal, el enfrentamiento retórico, por un miedo supuesto a que pase a mayores. En realidad tampoco pasa a mayores. Lo que dice Héctor me parece muy correcto. Es decir, en los hechos no pasa a mayores. Ahora, el problema que veo es que esto lleva también una falta a una complicación de gobernar, Leo, porque la gente está dividida sobre los temas. Solo doy un ejemplo, hay muchos, pero en la última encuesta de Gabinetes de Comunicación Estratégica de Liébano Sáenz y Federico Berrueto sobre la reforma eléctrica, un tema que no debiera encender grandes pasiones. Pero bueno, ¿cree usted que con la reforma eléctrica van a bajar los precios de la electricidad, de la luz, o van a subir? Casi idéntico, 47-47. Obviamente, uno de esos dos conjuntos se equivoca. No pueden bajar y subir al mismo tiempo. Ni en México es posible eso. Ni en la 4T. Bueno, eso lo que significa es que la gente no sabe. Pues en realidad, y están creyendo hacia un lado y hacia el otro. Pero divididos partidos a la mitad. Pues sí es un problema, porque no vas a mover ni a unos ni a otros. Si después de el Parlamento abierto es un chiste, pero digamos, si hubiera habido una discusión seria, nacional, aquí, en otras partes, realmente importante, sustantiva, te aseguro que vuelves a levantar la encuesta y el resultado sale igual. No, totalmente. No los mueves. No los mueves. Bueno, con ese ejemplo, es verdad. Y hay otros que son muy parecidos. Pero la verdad es que si uno sigue las encuestas, casi desde el principio del gobierno de López Obrador, la verdad, Jorge, Leo, tú lo sabes mejor que nadie, la gente lee con mucha claridad las cosas que no sirven en el gobierno. Y ahí no están empatados. Las cosas que no sirven en el gobierno
desde muy temprano empiezan a ser valoradas mal por la gente. Sí. No funciona la economía, no funciona la seguridad, y al mismo tiempo mantienen una aprobación muy alta para el presidente. Ujú. Es decir, lo que la gente dice en el fondo es, a mí este señor me cae bien, por la razón que sea, y yo apruebo lo que él hace, aunque haga cosas que puedan parecer reprobables. Pero juzgo con bastante objetividad que pues, su gobierno no está bien, no le salen las cosas, no está resolviendo los problemas, y sin embargo eso no le quita a la gente la simpatía por el presidente. Pues una simpatía también que hay que ponderar, porque anda en el 60% y es muy alto respecto de Peña Nieto, pero no es muy alto respecto de Felipe Calderón ni de otros presidentes, y sobre todo hay un 40% que no lo aprueba, que tampoco, ahí sí está la cosa. Y que no son traidores a la patria. Entre blanco y negro. Y que no son traidores a la patria, Héctor. Compleja, más que blanco y negro, a la hora que bajas a la sociedad. Esa es mi impresión. A ver, pero este ambiente tan caliente de la política, que se calienta el lenguaje, el tono, generalmente es durante las elecciones. Aquí nos faltan 3 años, Dios mío, nos vamos a ir 3 años de esta forma. ¿Quién va a aguantar eso? O sea, ¿lo van a aguantar los medios? ¿Lo va a aguantar la oposición? ¿Lo va a aguantar el gobierno? ¿Lo va a aguantar Morena? 3 años bueno, de un ambiente se así. desvaloriza también, Leo. Por ejemplo, esto del Senado, platicábamos Héctor y yo la semana pasada, a ambos, en fin, hablo por mí, pero nos parecía gravísimo el documento del Senado. A mí sí me parece gravísimo. Pues mira, pasaron 5 o 6 días y pues la verdad pues, no ha tenido mayor repercusión, no ha tenido consecuencias, no ha pasado nada. ¿Por qué? Pues porque si tú elevas los decibeles y la estigmatización y la intensidad del debate político a esos niveles, pues la gente deja de darle importancia, se desvaloriza por sí mismo. La palabra. Pues es que me dijo no sé qué, pues me dijo no sé cuánto, me dijo esto, me dijo lo otro. Pues si ya te dicen de todo, pues ya no importa mucho lo que te digan. Perdón, pero los traidores a la patria, que son los opositores, no le van a pasar nada a este presidente. No, o sea, no. Pero por otro lado, se cancela bueno, ya no le iban a pasar nada también. Todos sabemos, por ejemplo, que, digo, en un país normal, si tú acusas a alguien de algo que es un delito, eres un asesino, eres un ladrón, eres un violador, la traición eres un traidor a la patria. Es un crimen, es un delito. Normalmente uno esperaría que hubiera consecuencias. Todos sabemos que los senadores de Morena son una bola de hocicones, hombre, puro jarabe de pico. No van a hacer nada, solo gritan y hacen alaraca, pero no pasan nunca al acto, son incapaces de hacerlo. Entonces desvaloriza la palabra porque todos sabemos que no importa. Y entonces esa intensidad es una intensidad de los actores políticos, pero de los demás es muy relativo. Pues sí, pero a ver, tú no ves, Héctor, que de aquí en adelante va a haber una escalada, porque van a salir otros escándalos y va a haber la respuesta de un lado y la respuesta del otro. ¿No es calentar mucho la sopa de manera tan adelantada? No, muchísimo, y la verdad es que cuando yo digo que creo que no ha bajado realmente a polarizar a la sociedad, no lo estoy diciendo para calmar a nadie, porque todos sabemos que las palabras van adelante de los hechos. Y que una sociedad que se dedica a gritarse, tarde o temprano empieza a darse de golpes. Eso es una deriva inevitable. Me preocupa mucho y al mismo tiempo no le encuentro una solución, porque el origen causal, eficiente, inmediato de esto es el discurso del presidente. Y si el presidente está muy indispuesto porque salió una muy mala noticia sobre su hijo que lo pone en entredicho a él, entonces el presidente es el que le sube los decibeles a la cosa hasta llegar
a lo que llegamos en los últimos días, ya en una búsqueda desesperada de cambiar el tema, de que no se hablara de la casa, etcétera, etcétera. Es muy difícil plantear las cosas como que la sociedad está polarizada. Esta sociedad, como dice muy bien Jorge, siempre ha estado dividida, es plural, piensa cosas muy distintas, pero es una sociedad que tiene aversión al riesgo, a la discusión intensa, a la descalificación pública, etcétera. Es más bien una sociedad de bajo tono. Y sus presidentes son, salvo en momentos muy excepcionales también, son políticos de tono bajo, de tono institucional, aburridos incluso. Este no. Y el que hace la diferencia, lo que hace la diferencia en esta polarización de la cúpula es el discurso presidencial, desde el momento uno. Desde el momento uno de la presidencia. Entonces, es muy difícil tomar la posición de que es que de un lado y de otro hay que buscar un equilibrio. Es que el presidente no parte del equilibrio, el presidente no quiere el diálogo. El presidente vive, le gusta el conflicto y del conflicto es de donde obtiene su eficacia política. Entonces, sí tenemos un problema muy serio, porque no es que como sociedad nos estemos polarizando, sino que hay un presidente que nos polariza. Y bueno, muchos entran al juego. Yo creo que todavía la mayoría no. Yo creo que ese documento de los senadores no representa el sentimiento profundo de la inmensa mayoría de la gente que aprueba al presidente. Porque es un nivel iba a decir de odio, pero es un nivel de polarización y de descalificación, que lo siguiente es que la gente vaya a buscar a los réprobos, a darles una lección física de qué se trata esto de ser traidores a la patria, ¿no? Bueno, y también el subir el tono y el lenguaje es un mensaje del presidente a los periodistas, ¿no? Que cuidado, no vayan a seguir escarbándole ahí y encontrando otras cosas. A los periodistas y mucho también a los dueños de los medios. Y a los dueños, sí. A los dueños. Los periodistas, digo, hay unos que sí son muy valientes en México, hay otros que no, hay unos que son profesionales, otros que no, como en muchos países. Sí. El problema son los dueños y el problema son los anunciantes en los medios, porque por ahí es de donde siempre cojean los medios. En eso tiene razón López Obrador. Sí. Es decir, son medios que tienen intereses económicos, pues, que es perfectamente lógico. Son empresas. Así son. A él le gustaría probablemente más que fueran como el Granma, o antes como fue Pravda, o el Diario del Pueblo en China. Pero pues eso afortunadamente en México no se da, ya no existe un órgano oficial del gobierno, bueno, salvo La Jornada, pero fuera de eso no hay. Bueno, entonces hay un problema, sí, de tiros por elevación. Cada una de estas amenazas del Senado, de López Obrador, contra Loret, contra esto, contra el otro, es para que otros no lo hagan. Pero otros no son solo los periodistas, son los dueños de los medios y los anunciantes en los medios. Y todos sabemos de casos muy concretos. Por eso cuando preguntan, es que yo no sé de ningún caso de censura, dime uno. O sea, muchos. Sí. Usando desde luego la revista Nexos, que son intentos de censura, intentos fallidos en muchos casos, en otros casos no fallidos. No han censurado a Nexos. Le pusieron una multa de 900 millones de pesos. Bueno, lo trataron de intimidar. Por eso, el intento se hizo. El intento. Lo intento, sí. Por eso, bueno, no todos los intentos. Es que yo muchas de las cosas las leo en Nexos, ¿no? Por eso, pero Leo, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, trataron de callar a Solzhenitsyn, no pudieron, pero no quiere decir que no había censura. La censura está en el intento. Algunos prosperan, nos enteramos de los que fracasan, no nos enteramos de los que prosperan, de los que sí tienen éxito, pero ahí están, ¿eh? A ver, Héctor, tú querías... A ver, sin negar lo que está diciendo Jorge, porque van juntas, para volver al tema de la complejidad del asunto. Es verdad que hay esta presión sobre los dueños y sobre los anunciantes. Y es verdad que hay casos en que los dueños
y los anunciantes se han retirado. Pero la verdad, los dueños y los anunciantes han aguantado bastante. Sí. La verdad, el espacio que hay en México de crítica a el presidente, a su gobierno, a las malformaciones de la vida pública, está fundamentalmente en los medios. Es cierto. Ahí está. Sí, no sí. está en el Congreso, no está en las asociaciones empresariales, con algunos matices, no está en la sociedad civil organizada, no está en los sindicatos, que prácticamente no existen, no está en las iglesias, está en los medios. Y en eso que hay en los medios, que no me parece poco, me gustaría que hubiera muchísima mayor libertad y muchísima mayor emprendimiento de investigación periodística y de revelación de los problemas del país. Pero en los medios está, hoy por hoy, el único espacio en donde sistemáticamente ha habido una crítica. Sí. Al Bueno, gobierno. el que Para eso son puso... los medios también, están cumpliendo con su tarea. Bueno, el que puso, digamos, en brete al gobierno han sido los medios. ¿Han sido? Porque, No, pues sí, no, desde luego, no. Más o menos, no sé, pero sí, digo, los escándalos ahí han salido. No. Ahora, la presión también está ahí, ¿eh? Sí, digamos, sí. O sea, lo que La estamos... presión también está ahí, ¿eh? La No, presión claro, también... hay presión, es que es un juego, digamos, ¿no? De donde un lado trata de presionar y el otro lado no se deja presionar y Exacto, en fin, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Ahora, no. en muchas partes, en buena parte de los países democráticos, no hay la presión de un tipo, hay ostracismo. A Trump le caían gordísimos los medios, Sí. pero no creo que haya habido anunciantes en el New York Times que hayan decidido rajarse de anunciar ahí porque no le caía bien a Trump. No creo. Fíjate que del otro lado sí, del otro lado de los que apoyaban a Trump sí perdieron anunciantes. Sí, bueno, porque Algunos medios que apoyaban a Trump se Sí, retiraron pues, los... Bueno, pues con toda la razón en ese sentido, pero no por presión del gobierno. No, bueno, no. Por convicción, exacto. por No, convicción. y mucho Sí, menos por un perfecto. discurso del presidente diciendo estos medios no sé qué y estos medios no sé qué. O sea, la verdad es que, bueno, por eso vamos a hablar después de que dentro de lo que es México hoy, Sí. es una democracia de dudoso registro, hay un espacio en donde los dueños, los anunciantes, los periodistas han hecho su trabajo crítico dentro de las limitaciones que impone Sí. una voz tan poderosa y tan exigente y tan entrometida como la del presidente de México. Bueno, pues déjenme hago la pausa y regresamos precisamente con ese tema, como la revista The Economist, su unidad de inteligencia ha degradado a México de ser una democracia defectuosa a un régimen híbrido entre una democracia y un autoritarismo. Regresamos.